¿Por qué los demonios le suplicaron a Jesús entrar en los cerdos? Suena extraño, ¿no? Pero lo que parece un simple relato de posesión encierra uno de los misterios bíblicos más oscuros y fascinantes. Imagínate por un momento, seres malignos, desesperados, rogando por un refugio temporal antes de enfrentar su destino final. Este evento no es solo un fragmento curioso de las Escrituras. Es una ventana a las revelaciones ocultas sobre el Apocalipsis, Satanás y los demonios, y los segredos espirituales que podrían cambiar cómo entendemos la lucha entre el bien y el mal. Ahora, aquí está lo inquietante. Estos demonios no actuaron por capricho. Ellos sabían exactamente a quién se enfrentaban. ¿Cómo es que algo tan oscuro y rebelde reconoce la autoridad divina mientras nosotros a menudo luchamos por aceptarla? Este momento nos obliga a confrontar preguntas incómodas. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar nuestras propias batallas espirituales? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar para experimentar la liberación? Pero espera, porque esto se pone aún más intrigante. Los cerdos, la autoridad de Jesús, la reacción de los aldeanos. Todo esto es más que una narración. Es un llamado para mirar profundamente dentro de nosotros mismos. ¿Estamos listos para descifrar lo que esta historia nos dice sobre nuestra resistencia al cambio, nuestro miedo a lo desconocido y nuestra relación con el poder divino? Lo que vas a descubrir en este video no es solo una lección histórica o un análisis teológico. Es una oportunidad para entender cómo estas verdades milenarias aún resuenan hoy en nuestra vida. Porque créeme, detrás de cada detalle hay una enseñanza que desafía nuestra perspectiva sobre el bien, el mal y el propósito divino. Así que, ¿te atreves a mirar más allá de lo evidente? ¿Por qué los demonios, en lugar de desaparecer en el abismo, pidieron entrar en los cerdos? Esta escena, narrada en los Evangelios, nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué motiva a seres malignos a evitar lo que parece ser su destino inevitable? Tal vez aquí hay más que una simple negociación. ¿Será que estos misterios bíblicos esconden un mensaje oculto sobre la dinámica espiritual entre Satanás y los demonios? Reflexionemos juntos sobre lo que estaba en juego. Piensa conmigo. Los demonios, agentes del mal, reconocen la autoridad de Jesús y ruegan por una alternativa al abismo. ¿No parece contradictorio? Revelaciones ocultas en la Biblia sugieren que el infierno no es solo un concepto, sino una realidad tan temida que hasta los propios demonios buscan evitarla. Entonces, ¿por qué eligieron los cerdos? La conexión entre el abismo y esta fuga hacia los animales carga un significado profundo. Ahora imagina la escena. Jesús, con su autoridad divina, permite que entren en los cerdos. ¿No es curioso? Si los demonios trabajan para Satanás, ¿por qué no se rebelan contra esta decisión? Este acto nos lleva a pensar en el control absoluto de Dios, incluso sobre las fuerzas más caóticas. Los secretos espirituales de esta historia nos muestran que nada ni nadie está fuera del plan mayor. Por otro lado, el hecho de que los demonios pidan permiso resalta una verdad desconcertante. Incluso las fuerzas malignas están limitadas por el poder divino. Esto nos hace cuestionar cómo enfrentamos las situaciones en las que sentimos que el mal nos rodea. ¿Subestimamos también el control absoluto de Dios sobre todo? Estos misterios bíblicos nos invitan a mirar más allá de lo evidente, y no podemos ignorar la elección de los cerdos. Animales considerados impuros, marginados por la cultura de la época. ¿Será esta elección una metáfora? Quizás los demonios buscaban un espacio que reflejara su naturaleza. ¿O sería una advertencia simbólica para nosotros sobre dónde encuentran refugio las impurezas? El Apocalipsis y otros pasajes nos alertan sobre la naturaleza de estas fuerzas. Pero, espera, ¿por qué los cerdos se lanzaron al agua? Esto genera aún más preguntas. ¿Fue un acto de desesperación
un destino inevitable o algo más simbólico? Quizás la respuesta está en el siguiente misterio de esta historia. Al final, el agua tiene un papel intrigante y sorprendente en este escenario. Cuando los cerdos corrieron hacia el agua y se ahogaron, la escena adquiere un aire casi teatral. ¿Por qué terminaron de esa forma? En los misterios bíblicos, el agua aparece constantemente como un símbolo de purificación y renovación. Pero aquí, en lugar de vida, parece marcar el fin de algo oscuro y corrompido. ¿Será que el agua actuó como una barrera entre el mal y el mundo físico? Reflexionemos sobre su significado oculto. El agua, en las Escrituras, es frecuentemente vista como un elemento de limpieza espiritual. Piensa en el diluvio que purificó la tierra o en el bautismo que renueva el alma. ¿Será que los cerdos, al entrar al agua, cargaban consigo algo que debía ser erradicado? Este evento podría ser una representación simbólica de la confrontación entre lo divino y lo impuro. Las revelaciones ocultas nos llevan a mirar más allá de lo visible, pero más allá del simbolismo, el agua también refleja la fragilidad de lo que carece de propósito divino. Los cerdos, guiados por los demonios, no tenían un destino más allá de la autodestrucción. Es una imagen inquietante, ¿no crees? Este momento nos recuerda que, sin guía espiritual, incluso lo más fuerte puede sucumbir. El Apocalipsis también menciona cómo el mal será derrotado, no por accidente, sino por el diseño divino. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras cargas espirituales son abrumadoras, como si nos estuviéramos ahogando? Aquí, el agua nos habla de purificación, pero también de la necesidad de soltar lo que nos hunde. Satanás y los demonios, al ser expulsados, encontraron su límite, mientras que nosotros somos llamados a encontrar esperanza en la transformación. El destino de los cerdos, aunque trágico, plantea una cuestión interesante. ¿Puede la destrucción ser también una forma de renovación? Tal vez el agua no solo marcó un fin, sino un comienzo para quienes presenciaron este acto. Los secretos espirituales de esta historia podrían estar revelándonos la victoria silenciosa de la pureza sobre el caos. Y así, mientras reflexionamos sobre el simbolismo del agua, surge otra pregunta. ¿Qué nos dice todo esto sobre la autoridad de quien permitió que esto sucediera? La historia parece dirigirnos hacia algo aún más profundo, donde la autoridad divina no solo controla, sino transforma. Los demonios, en su propia desesperación, reconocieron algo que muchas veces los humanos ignoramos: la autoridad suprema de Jesús. Al pedir permiso para entrar en los cerdos, estos seres malvados admitieron su subordinación al poder divino. ¿No es irónico? Satanás y los demonios, que constantemente desafían lo sagrado, no pueden actuar sin la aprobación del Creador. Este momento es uno de los misterios bíblicos más reveladores sobre el equilibrio entre el bien y el mal. El hecho de que los demonios buscaran negociar en lugar de rebelarse es un reflejo poderoso de quién tiene el control real. A menudo pensamos en el mal como una fuerza indomable, pero esta escena desmiente esa percepción. Las revelaciones ocultas nos muestran que incluso las fuerzas más oscuras están sujetas a límites establecidos por Dios. ¿Qué significa esto para nuestras propias luchas espirituales? Piénsalo, si los demonios no pueden actuar sin el permiso divino, ¿qué nos dice esto sobre las pruebas que enfrentamos? Tal vez esas situaciones que parecen incontrolables están diseñadas para un propósito mayor. El Apocalipsis nos recuerda que todo está orquestado en un plan divino, incluso cuando parece que el mal tiene la ventaja. Entonces, ¿por qué temer cuando estamos bajo la autoridad de un poder supremo? Esta autoridad de Jesús no solo se refleja en la sumisión de los demonios, sino también en la forma en que Él decide el destino de estas fuerzas. Permitió que entraran en los cerdos, no porque careciera de poder para destruirlos,
sino porque cada acción tiene un propósito simbólico. Satanás y los demonios, aunque poderosos, no son nada frente al control absoluto de Dios. Además, esta historia nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con la autoridad divina. ¿Cuántas veces intentamos tomar el control de nuestras vidas en lugar de confiar en el plan de Dios? Los secretos espirituales de esta narrativa nos recuerdan que incluso en medio del caos, la autoridad divina está trabajando en favor de quienes confían en ella. Y así, mientras los demonios reconocen el poder de Jesús, la humanidad reacciona de una manera muy diferente. La próxima parte de la historia nos lleva a una respuesta sorprendente y profundamente humana. ¿Cómo reaccionaron los aldeanos ante esta demostración de autoridad? Quizás no como esperaríamos. ¿Te gustó el texto o necesitas ajustar algo antes de avanzar al siguiente tema? Bosé dice, ok, o ChatGPT dice, ChatGPT tópico 4, la reacción humana. Cuando los aldeanos presenciaron la liberación del hombre poseído, su reacción fue inesperada. No celebraron la victoria sobre el mal, sino que llenos de miedo, pidieron a Jesús que se fuera. ¿Por qué preferirían su partida después de un milagro tan impresionante? Esta respuesta humana, cargada de temor y resistencia, revela uno de los misterios bíblicos más profundos sobre nuestra dificultad para aceptar cambios transformadores, incluso cuando provienen de lo divino. Piénsalo un momento. Estos aldeanos vivían en una rutina donde la posesión del hombre y la amenaza de los demonios eran parte de su realidad. Aunque no era ideal, era algo que conocían. Entonces, cuando Jesús irrumpe con su poder, transformando lo que parecía imposible, su autoridad desestabiliza su zona de confort. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos aferramos a lo conocido, aunque nos limite? Las revelaciones ocultas en esta escena nos invitan a examinar nuestro propio miedo al cambio. Además, su temor podría haber estado influenciado por el impacto económico de la pérdida de los cerdos. Para ellos, este acto representaba un sacrificio tangible que no estaban dispuestos a aceptar. Satanás y los demonios fueron expulsados, pero a un costo que los aldeanos juzgaron demasiado alto. ¿No hacemos lo mismo cuando priorizamos nuestras comodidades sobre las transformaciones espirituales? El Apocalipsis nos advierte que seguir a Dios a menudo implica dejar atrás lo que nos ata. Lo curioso es que este miedo también reflejaba una falta de comprensión sobre quién era realmente Jesús. En lugar de reconocer su autoridad como algo liberador, lo percibieron como una amenaza. Aquí vemos cómo el desconocimiento puede llevarnos a rechazar incluso las bendiciones más grandes. Los secretos espirituales nos enseñan que, para recibir plenamente a Dios, primero debemos superar nuestras percepciones limitadas. Pero no todo es negativo en esta reacción. Este momento también ilustra la libertad que Dios nos da para elegir. Jesús no obliga a los aldeanos a aceptarlo, simplemente respeta su deseo de que se marche. Esta libertad, aunque a menudo mal utilizada, es un recordatorio de que el amor divino no impone, sino que invita. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa invitación cuando llega? Mientras Jesús se prepara para partir, la historia no termina aquí. Lo que sucedió en esa aldea es más que un relato de demonios y cerdos. Es una lección sobre cómo enfrentamos nuestras propias batallas internas y aceptamos el poder transformador de Dios. Y esa reflexión nos lleva al cierre de esta historia, donde las lecciones más amplias comienzan a tomar forma. Esta historia va mucho más allá de un hombre liberado, unos cerdos perdidos y una aldea temerosa. En su núcleo nos confronta con verdades profundas sobre el poder divino, el miedo humano y la necesidad de cambio. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Los misterios bíblicos nos invitan a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias luchas espirituales y cómo respondemos cuando la intervención divina desafía nuestras expectativas.
Primero, pensemos en los demonios y su súplica a Jesús. ¿No es sorprendente que incluso las fuerzas del mal reconozcan la autoridad divina? Esto nos recuerda que todo, incluso el caos y la oscuridad, está bajo el control de Dios. Pero aquí hay una lección clave. ¿Aceptamos nosotros esa autoridad con la misma claridad? Las revelaciones ocultas nos animan a ver que, en medio de nuestras batallas, Dios siempre tiene el poder final. Luego, está el simbolismo del agua y los cerdos. Este acto, aunque trágico, ilustra cómo el mal no puede coexistir con lo puro. ¿Cuántas veces tratamos de sostener nuestras propias impurezas en lugar de dejarlas ir? Satanás y los demonios fueron expulsados a un lugar impuro, pero incluso ahí su destino fue la destrucción. El Apocalipsis también nos recuerda que el mal no tiene futuro en el reino divino. La reacción de los aldeanos, llena de miedo, nos muestra la dificultad humana para abrazar lo desconocido. A menudo preferimos lo familiar, aunque sea dañino, antes que aceptar un cambio que podría transformarnos. ¿Te has encontrado rechazando una oportunidad de cambio por temor? Los secretos espirituales en esta historia nos desafían a mirar más allá del miedo y confiar en el propósito mayor de Dios. Por último, la figura del hombre liberado es un recordatorio de lo que está en juego. Su transformación es un testimonio del poder de la fe y la libertad que solo Dios puede ofrecer. Pero para llegar a ese punto fue necesario un encuentro con lo divino que no solo desafiara al mal, sino que también pusiera a prueba la percepción de toda una comunidad. ¿Estamos preparados para dejar que Dios haga lo mismo en nuestras vidas? Mientras dejamos esta historia, no podemos ignorar que hay una continuidad en todo esto. Cada elemento, desde los demonios hasta los cerdos y el agua, nos dirige a una verdad más amplia sobre el control divino y nuestra respuesta a él. Y tal vez, en nuestra propia vida, esta narrativa nos invite a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a liberar para permitir que Dios obre con total autoridad? Entonces, ¿qué te llevas de esta historia? No es solo un relato sobre demonios y cerdos, sino una revelación impactante sobre el poder divino y nuestra propia resistencia al cambio. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que cargas con algo oscuro o pesado, algo que parece imposible de soltar? Esta historia te enseña que, incluso en las luchas más profundas, hay una autoridad superior capaz de transformar cualquier situación. Pero esa transformación exige algo: valentía para aceptar el cambio. Y aquí viene la pregunta crucial: ¿qué estás dispuesto a liberar para que Dios pueda obrar en tu vida? Tal vez no sean demonios como los que vemos en este relato, pero todos enfrentamos batallas internas. ¿Qué tal si hoy decides dejar de temer al cambio y empiezas a confiar en el propósito mayor que Dios tiene para ti? Es tu oportunidad de experimentar esa liberación que puede cambiarlo todo. Ahora dime, ¿qué lección te marcó más? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber cómo esta historia resonó contigo. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana exploramos juntos estos misterios bíblicos, revelaciones ocultas y secretos espirituales que pueden transformar tu forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo video.